de cabeza o tengamos complicaciones o nos quedemos en las semanas. Compartir contigo en esta mañana, con todo el gusto. Voy a hablar de la sal. La sal que creo que en muchísimas ocasiones ha sido. Y lo que dice, el sol debe tomarse a las primeras horas de la mañana. Cita ese elemento para el otro lado está bajando la temperatura. Y además, para esa exposición que tú me pequeñito, le endulza todo, por lo tanto, probablemente el azúcar sea peor en el tiempo que la sal. Claro. Señores, ya en otra ocasión he hablado de esto que voy a hablar en el día de hoy. Y es porque a veces se hace recurrente que mis pacientes me hagan preguntas al momento de ir a la consulta, pero que además a veces estas informaciones evitan que el paciente pierda tiempo, que a veces dé muchas vueltas para hacerse algún tipo de procedimiento en cuestión. Miren, cada persona que se vaya a hacer un procedimiento quirúrgico, o sea, que vayan a hacerle una intervención, y a veces no quirúrgica, por ejemplo, una endoscopía, una colonoscopía, a veces una intervención odontológica, y procedimientos quirúrgicos en sentido general, o sea, lo van a operar de la vesícula, lo van a operar de la columna, le van a hacer una cirugía programada, le van a hacer una cesárea, le van a hacer una histerectomía, cualquiera de esas situaciones que van a hacer un procedimiento quirúrgico, esa persona tiene que ir, o su médico, el que va a hacer el procedimiento, realmente la envía a hacer lo que se llama una evaluación cardiovascular. Pero nos encontramos a veces con la situación de que la persona va a hacerse esa evaluación cardiovascular, o sea, va al cardiólogo con la indicación de evaluación cardiovascular prequirúrgica para X procedimiento, cualquiera de esos que le he mencionado y muchísimos más. Pero ¿cuál es la situación? Que para el cardiólogo evaluar esa persona, o sea, además de la evaluación clínica per se, que es tomar su signo vital, evaluar una serie de informaciones para justamente estimar el riesgo que pudiera haber, el riesgo al que podría someterse desde el punto de vista cardiovascular esa persona al realizarse ese procedimiento, se necesitan además algunos estudios paraclínicos. Y ahí donde a veces realmente se pierde tiempo. ¿Por qué? Porque la persona va con las indicaciones. Doctor, me mandaron a hacer este procedimiento con usted, esta evaluación, y me indicaron una radiografía de tórax y me indicaron estos análisis. ¿Cuál es la situación? Que la persona entonces tiene que tomar una cita para ir al cardiólogo, tiene que programarse para ir al cardiólogo, tiene que ir a sentarse ahí en una sala de espera, esperar su turno y demás. Y cuando llega y le dice eso a uno, vine a hacerme una evaluación y me indicaron estos estudios, me indicaron esta radiografía, me indicaron un eco, me indicaron unos análisis, pero lo que tengo son las indicaciones. Eso al cardiólogo realmente no le sirve para hacer la evaluación. O sea, lo que le sirve al cardiólogo para hacer la evaluación justamente es que usted lleve realizado eso que le indicaron para hacer la evaluación. ¿Por qué? Porque en el consultorio el cardiólogo va a evaluar, como le digo, desde el punto de vista médico clínico, le va a hacer un electrocardiograma casi siempre en el consultorio, pero necesita esos resultados que a usted le mandaron a realizar adicional, entiéndase, los análisis y regularmente una radiografía de tórax, para complementar su información, su screening, sus hallazgos clínicos con esa información. Y en base a eso, entonces, dar una puntuación aproximada de cuál sería porcentualmente el riesgo cardiovascular que usted tiene para hacerse el procedimiento en cuestión.
no todos los pacientes tienen el mismo riesgo y no todos los procedimientos quirúrgicos tienen el mismo riesgo. Por lo tanto, esos análisis y esa radiografía de tórax y ese electrocardiograma, que son los estudios preliminares, si usted lo lleva hecho, o sea, si lo tiene listo, excepto el electro, que casi siempre se le hace en el consultorio, pues usted se va a ahorrar el tiempo de tener que volver a traer entonces todos esos resultados. Ahora, acabo de decirle que no todo el mundo tiene el mismo riesgo cardiovascular, ni todos los procedimientos tienen el mismo riesgo cardiovascular. ¿Qué significa eso entonces? Que el cardiólogo, el médico que le evalúa, va a definir o va a decidir si además de esos estudios, que son, como le digo, los estudios más básicos, preliminares, y casi todos los pacientes que van a un procedimiento sencillo, o sea, que no son cirugías mayores de grandes complejidades, casi todos los pacientes con esos estudios se resuelve, es suficiente. Hay otros pacientes, por eso que le he mencionado, que el cardiólogo entonces va a decidir si hay algún riesgo adicional que él necesita evaluar con algún otro estudio o algún otro procedimiento. Eso va a depender, como le digo, de cuando el cardiólogo evalúa y, por ejemplo, usted le dice, bueno, yo soy hipertenso, yo soy diabético, me hicieron un cateterismo me dijeron que tenía enfermedad arterial coronaria, me pusieron 2 stents en X tiempo. Eso le da una información al cardiólogo entonces de que, espérate, no es suficiente para yo evaluar el riesgo con esto que tengo, con los análisis, con el electro y con la placa. Entonces probablemente ese paciente, el cardiólogo decida, no, mire, hay que hacerle otro procedimiento previo autorizarle la evaluación. Puede ser un eco, puede ser un ecoestrés, puede ser una angiotomografía, cualquier otro procedimiento que el médico, como le digo, entienda que le va a permitir tener una evaluación un poquito más sensata, más clara, más precisa, para poder mandarle a decir al médico que va a hacer el procedimiento cuál sería el riesgo cardiovascular. A veces algunas personas incluso se molestan un poco. Doctor, ¿para qué yo necesito esta evaluación que el médico me mandó a hacer esto, lo otro, y yo vine y creí que de una vez me lo iban a entregar? Bueno, justamente estas informaciones es para tratar de optimizar el tiempo suyo y que el médico cardiólogo que le evalúa pueda dar el mejor resultado, porque uno lo que quiere justamente con esa evaluación es poder tener una apreciación lo más objetiva posible para poder mandarles información tanto al médico que va a hacer el procedimiento, cirujano de cualquiera de las ramas, y al anestesiólogo para tener una idea clara de cuál es la situación real. Y ahora que menciono ahí anestesiólogo, igualmente algunos pacientes me preguntan, pero ¿y por qué? ¿También tengo que ver al anestesiólogo? Claro que sí. O sea, en esta medicina moderna que se llama medicina basada en evidencia, donde todos tenemos que tener la mayor claridad posible, lo ideal, claro está, es que además que del cardiólogo, debe verlo el anestesiólogo, e incluso muchas veces tiene que verlo el neumólogo. Si hay alguna condición adicional, si usted es una persona que fumó por mucho tiempo, si es una persona que tiene antecedentes de asma, si es una persona que tiene alguna enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, entonces tiene probablemente que verlo también el neumólogo, o sea, otro especialista. E incluso en ocasiones también uno tiene que mandar al paciente que lo vea todavía otro especialista, o si tiene que verlo un hematólogo. Entonces todas esas evaluaciones justamente lo que buscan, señores, lo que buscan es tratar de identificar la mayor cantidad posible de factores que pudieran influir en el resultado de su procedimiento. Y por lo tanto, uno tratar de corregir lo que son corregibles y los que no son corregibles, entonces mandarle a decir claramente al médico, mira, ten cuidado aquí, ten cuidado acá, ten cuidado con el tiempo quirúrgico, este es un paciente que puede sangrar, hay que ver la situación cardiovascular, es un paciente que ya tuvo un infarto, es una persona que tiene stent. Y ahí hay un tema importantísimo con las personas, porque me pasó realmente también hace como 1 o 2 semanas, que 2 pacientes que tenían stent colocados, o sea, stent son aquellos pacientes que le hacen cateterismo
y que tienen una arteria enferma, principalmente arterias coronarias, y se le colocan unas mallitas internas que intentan abrir, o sea, hacer que esa arteria otra vez sea funcional, o sea, que lleve la sangre donde tiene que llevarla. Eso se llama stents. Personas que tienen stent colocados. Entonces, para esa persona, ese grupo en particular, hay que tener algunas precauciones todavía un poquito más estrictas. Y de hecho va a depender mucho del tiempo en que se le haya hecho ese procedimiento de cateterismo y colocación de stent. ¿Por qué? Porque a esas personas se le da lo que se llama doble antiagregación y a veces hasta triple antiagregación. No es lo más frecuente, o sea, lo más frecuente es que sea doble antiagregación. ¿Qué significa eso? Que se le dan medicamentos que ayudan a que su circulación sea lo más activa posible e inhibe lo que se llama la agregación plaquetaria, o sea, que las plaquetas se peguen una con otra y se puedan formar coagulitos, se puedan formar trombos y que luego puedan moverse. Además, se le da esa medicación porque los stents son dispositivos, o sea, son como cuerpos extraños que entran al organismo y el organismo puede identificarlo de manera rápida como realmente un elemento que no le corresponde y producir como cierto rechazo y se llama, o pudiera producir, trombosis del stent. Entonces, ese grupo especial de personas que tienen stent colocado, pues tienen que tener una evaluación mucho más exhaustiva e incluso, como le digo, va a depender del tiempo que tenga realmente colocado esos stent, porque si es una persona que tiene menos de un año de colocación de esos stent, habría que ser muy cauto, habría que tener mucha precaución, porque el que tiene menos de un año no se le debería suspender la doble antiagregación. Se plantea de que si hay una condición importante, pues a los 6 meses podría tomarse la decisión, pero casi siempre cuando se coloca esos stents, esa mallita dentro de las arterias, se le explica al paciente que es portador de esos stents: mire, usted va a tener que usar estos medicamentos que son antiagregantes plaquetarios, los dos mínimo un año, y luego se dejará uno de ellos de acuerdo a la condición realmente cardiovascular. Entonces, en definitiva, lo que quiero que tengamos claro es eso, para que los pacientes optimicen mejor su tiempo y que no se molesten a veces cuando uno le dice que le falta algo para terminar una evaluación. Que estemos claros que lo que se busca justamente en una evaluación cardiovascular prequirúrgica es ver el riesgo que existe ante ese procedimiento para uno corregir lo que hay que corregir, y lo otro entonces mandarle a decir explícitamente a quien va a hacer el procedimiento, al cirujano de cualquiera de la especialidad que sea, dónde están las precauciones que debe tener de acuerdo al procedimiento en cuestión. Así que lo ideal es que siempre tengamos las informaciones lo más frescas, lo más claras posible, y así todos estemos conscientes, tanto el médico, el paciente, el familiar del paciente que va a hacerse un procedimiento, e igualmente el médico que lo va a realizar. Continuamos en una próxima sección. Yo soy el doctor Josué Pichardo y esto es Misión Salud.